Apóstol Keyson Carrillo es técnico superior en informática en el UTIRLA Caracas y trabajó 12 años en la banca, 8 años en el Banco Venezuela y 4 años en Corbanca, donde además realizó decenas de cursos asociados a su carrera. Trabajó y se desempeñó como asistente administrativo, programador de sistemas y analista de sistemas y en sus últimos 6 años como auditor de sistemas hasta la gerencia de auditoría de sistemas. Técnico superior universitario en teología en el Instituto Emanuel. Es licenciado, magíster y doctor en teología en el Instituto Dios es Amor y es autor de 5 libros. En el ministerio se ha desempeñado como evangelista, misionero y conferencista por 27 años y pastor a tiempo completo ya por 23 años en la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo, donde es apóstol principal en este momento y presidente de la Asociación Civil Iglesia Misión Cristiana para el Mundo y de la Fundación Todas las Cosas en Común. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Keyson Carrillo. Bueno, son bienvenidos todos a la casa. Ha sido un tiempo de gloria, de bendición desde el día lunes en la cena de los 144, el día martes en las megajornadas sociales de atención médica, asistencial, oftalmológica, el día miércoles ayer con lo del diplomado, extraordinaria palabra del reverendo César Enríquez. El día de hoy tuvimos una reunión maravillosa con toda la Federación Emanuel, 210 pastores. Denle un aplauso a cada pastor que hizo un esfuerzo. De verdad, una gran bendición. Y yo quiero que todos los que no son de MCM Madre y que no son de Barquisimeto, que vinieron de Caracas, Mérida, todos se pongan un momento sobre sus pies, hermano, para que la iglesia les reconozca y le brinde un aplauso. Denle un aplauso. Aquí hay gente de Punto Fijo, Coro, Mérida, El Vigía, aleluya. Denle un aplauso, aleluya. Tinaquillo, Cogede, fuerte ese aplauso. Vargas, Caracas, denle un aplauso, aleluya. De verdad, bienvenidos a la casa. Es una gran bendición poder tenerlos aquí en casa y compartir con ustedes este tiempo maravilloso. Tome allí su lugar. Saludo a cada uno de los pastores de las iglesias hijas, de los apóstoles también, y los hermanos que han venido. De verdad los bendigo. Creo que Dios tiene cosas grandes con la iglesia en general en Venezuela. Soy de los que creo que Venezuela ya ha entrado en una etapa de preavivamiento. Amén. Venezuela ha entrado ya en una etapa de gloria, de bendición, de victoria. Se huele en la atmósfera la gloria de Dios. Es verdad que tinieblas ha cubierto la tierra. Es verdad que oscuridad ha cubierto las naciones, pero sobre la iglesia ha amanecido Jehová, aleluya. Y sobre la iglesia se está viendo su gloria. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y quiero traer una palabra que tiene que ver con el título que es más que un título, es una declaración profética de esta convención que le hemos puesto transformaciones. Levante la mano y diga transformaciones. Levante la mano fuerte, diga fuerte transformaciones. Transformaciones. Aleluya. Levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido que, aleluya, lo que has puesto en nuestro corazón todo este año sobre esta palabra, Señor, pueda ser revelado a cada uno de nosotros de una manera, aleluya, contundente. Creo en el evangelio transformador. Creo que el evangelio es transformador por naturaleza. Habla a nuestras vidas, Señor, y que cada hombre, cada mujer, aleluya, cada hermano, cada hermana, aleluya, cada iglesia sea un agente de transformación en cada una de sus zonas donde tú le has colocado para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra corra, Señor, que la palabra crezca, que la palabra prevalezca, que la palabra corra y sea glorificada. Y mientras hablamos tu palabra, extiende tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y maravillas y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y a ti daremos la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Jesucristo, nuestro Señor, el transformador por naturaleza.
La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Repito, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Levante su mano y diga: transformaciones. Creo de todo corazón que el evangelio, si no es transformacional, no es evangelio. El evangelio, para mí, a mi modo de ver, como yo lo entiendo, como yo lo aprecio, como yo lo he visto por estos 27 años que tengo conociendo al Señor, por estos 23 años que hemos estado en este lugar pastoreando la obra a tiempo completo, he entendido siempre que el evangelio lo transforma todo. Hay en el evangelio un potencial transformador impresionante. ¿Cuántos dicen amén? En los años 90 vimos un documental que se llamaba Transformaciones. Cuando yo vi este documental de George Otis, impactó mi vida de una manera impresionante. El título solamente impactó mi vida, pero contaba él allí en el documental 4 historias de 4 localidades donde el evangelio llegó para transformarlo todo. Realmente eso impresionó mi vida. Dios nos llamó hace 23 años a este lugar y éramos, como lo somos todavía, unos apasionados del avivamiento. Queríamos de todo corazón, aleluya, protagonizar con la iglesia que estaba empezando, que estaban haciendo un mover de Dios, un sacudimiento espiritual, un avivamiento genuino. Pero luego, cuando yo vi este documental, Transformaciones, entendí que si el avivamiento que nosotros estábamos clamando, que si el avivamiento por el que nosotros estábamos orando, que si el avivamiento por el cual nosotros estábamos trabajando no venía para transformarlo todo, solo sería, aleluya, un viento que venía y se iba, pero que no sería un genuino avivamiento. Porque para mí un genuino avivamiento viene para transformarlo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el avivamiento viene, lo transforma todo. En este documental habían 4 testimonios impresionantes. Uno de ellos era aquí mismo en Colombia, en Cali. Cómo el evangelio, el hecho de que la iglesia se humilló, el hecho de que la iglesia empezó a interceder, el hecho de que la iglesia empezó a orar, el hecho de que la iglesia empezó a clamar, de verdad trajo a Cali en tiempos cuando los varones de la droga estaban dando tremendos problemas. Había un problema gigantesco en Colombia y nosotros fuimos testigos de eso. Porque nosotros fuimos a Colombia 3 años donde estaba esa transición, donde venía saliendo Colombia de lo que eran los varones de la droga, lo que era Pablo Escobar Gaviria, lo que eran los hermanos Orihuela en Cali, y que por un tiempo desató una mortandad en Colombia, una guerra, muertos por todas partes. Y todavía cuando nosotros viajamos a Colombia estaba apenas terminando esa etapa y fue muy evidente, fue público, fue notorio y fue comunicacional que todo eso se vino abajo por el poder del evangelio. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Fue muy evidente. Las iglesias empezaron a buscar a Dios de una manera genuina. Las iglesias empezaron a clamar y a predicar el evangelio y empezaron a haber conversiones en masa. La gente entendía que a Colombia, que tenía una tormenta perfecta con el narcotráfico, con el terrorismo, con el paramilitarismo, con la guerrilla, de verdad necesitaban a Dios. Toda esa megacrisis en Colombia hizo que la gente se convirtiera y empezamos a ver en Colombia el fenómeno de las megas iglesias. Aquí mismo en Cúcuta, en Cali, Colombia, en Bogotá, el crecimiento de la iglesia empezó a traer un tipo de transformación en Colombia. En ese documental también se habla de una ciudad en África. Impresionante ese documental
esa parte del documental, cómo el evangelio llegó a una ciudad para transformarlo todo. Y en otra parte del documental hablan de una ciudad en los Estados Unidos. Pero la que impactó mi corazón en ese documental fue la narración sobre Almolonga en Guatemala. Cuando yo vi todo lo que aconteció en Almolonga, empecé a estudiar, empecé a buscar libros, empecé a buscar información de todo lo que sucedió en Almolonga, hasta que Dios puso en mi corazón: tienes que ir allá, tienes que ir a Almolonga. Y nosotros dispusimos un tiempo solamente a ahorrar y a orar, porque dijimos: vamos a Guatemala con la idea de ir a Almolonga, porque estábamos aquí en un barrio que cuando nosotros llegamos era zona roja, que cuando nosotros llegamos había todo tipo de problemas y todo tipo de conflictos. Y decíamos en ese tiempo: si Dios no transforma esta comunidad, entonces nosotros no vamos a poder subsistir en los próximos años. Entendíamos que el evangelio aquí tenía que ser un evangelio realmente transformador. Y nos fuimos a Guatemala y tuvimos en la ciudad de Guatemala, en las iglesias más grandes de Guatemala. Pero mi interés, repito, no era eso específicamente, aunque lo hicimos, sino mi interés era ir a Almolonga. Y Dios nos permitió ir allá con una camioneta y con unos pastores, y pudimos oír de la boca, en la casa del pastor Mariano Ricaché, que fue uno de los hombres que Dios usó para el avivamiento en esta ciudad agraria. Hace más de 20 años en Almolonga se conocía como la ciudad maldita, la ciudad del diablo. En Almolonga había 4 cárceles y había hacinamiento carcelario para una población de 19,000 habitantes. La tierra, dicen ellos mismos, estaba maldita. Era una tierra agrícola, agraria, pero no se daba nada. En Almolonga reinaba la borrachera, el crimen, los divorcios, los problemas familiares, las muertes, y la gente no vendía las casas en Almolonga, la gente las abandonaba y se iba. Nadie quería vivir en Almolonga. En ese tiempo, Almolonga tenía un santo patrón. Lo conocían como Maximón. Que la iglesia católica, cuando llegó allí, no pudo con este problema y tuvo que catolizar el santo y le pusieron San Simón. O sea, como no pudieron con él, se le unieron. Y la estatuilla de Maximón era un hombre con un antifaz. Y en toda casa de Almolonga se le veneraba. En las fiestas patronales habían borracheras, muertes. Y los hombres de Dios que vinieron a Almolonga a evangelizar entendieron que detrás del ídolo de Maximón se escondía el principado verdadero que estaba trayendo destrucción a la ciudad. La palabra de Dios dice: lo que se sacrifica a los ídolos, que dice la palabra, a los demonios se les sacrifica. Y ellos entendieron, aleluya, que si podían a través de la intercesión, la oración, remover este ídolo, removerían también el principado que dominaba a Almolonga, y la gracia de Dios caería en esa ciudad. Dale un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Un hombre llamado Mariano Ricaché le habían dado días de vida por una cirrosis hepática que tenía. Un alcohólico más, le quedaban apenas unos días de vida, y fue uno de los hombres que se convirtió a Cristo en esos días. Y no solamente el Señor lo salvó, sino que el Señor lo sanó de manera milagrosa. Todos saben en Almolonga que Mariano Ricaché es un milagro, porque a él le quedaban días de vida. Allí en su casa, él nos los contó. Ya nosotros lo habíamos visto en el documental, ya nosotros lo habíamos leído en los libros. Pero ¿sabe qué privilegio tuvimos nosotros? Que él de su propia boca nos los contara. Cuando él fue transformado individualmente, él empezó a predicar el evangelio en Almolonga. Tuvo mucha oposición, hubo mucha resistencia,
hubo persecución a los primeros cristianos, pero ellos no se rindieron, creían en el poder transformador del evangelio y empezaron a predicar el evangelio con poder, aleluya. Empezaron, aleluya, por el poder de Dios a practicar liberaciones en las casas. Había sanidad interior, había liberaciones y empezó a haber conversiones en masa en toda la ciudad. Hasta que toda Almolonga, aleluya, se arrepintió y toda Almolonga cayó bajo el poder de Dios. Cuando nosotros fuimos, 98% de los habitantes de Almolonga eran salvos, nacidos de nuevo. Le habían entregado su corazón a Cristo. Aleluya, dale un aplauso grande a Jesucristo. Pero no es eso lo que a mí me impacta. Eso no es lo que a mí me impacta. Lo que a nosotros nos movió a Almolonga fueron los resultados de esas conversiones. ¿Qué fue lo que socialmente pasó en Almolonga una vez que todo el mundo se empezó a convertir? Bueno, todo cambió. Todo absolutamente cambió. Las 4 cárceles que habían en Almolonga cerraron. La última cárcel que había en Almolonga fue convertida en un museo. Los policías disminuyeron y los pocos que hay están aburridos porque no hay delincuencia, no hay borrachera, los matrimonios se restauraron, aleluya. Pero lo más glorioso fue que la tierra fue bendecida. Ellos creyeron lo que decía Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, que si ellos se humillaban de corazón, Dios sanaría la tierra. Y fue un milagro porque Dios sanó la tierra de Almolonga. De la propia tierra empezó a salir, aleluya, agua que regaba la tierra. Y de pronto Almolonga, de una tierra infértil, una tierra maldita, se convirtió, ¿sabe cómo le llaman ahorita? En el jardín de América. Dele un aplauso al Señor, aleluya. En el jardín de América. Todas las personas que hemos ido a Almolonga, una de las cosas que hacemos es tomarnos fotos con las hortalizas en Almolonga. Nosotros nos sacamos fotos con la zanahoria, nos sacamos fotos con la remolacha, porque son de unas proporciones impresionantes. En el mundo hay gente que ha viajado a Almolonga, científicos, agrarios, para preguntar qué fertilizantes usan ellos. Y ellos le dicen que ellos no usan ningún fertilizante especial, los mismos que se usan en el mundo. Solo que ellos le oran a la tierra, al Dios que da la lluvia, al Dios que da crecimiento, al Dios que da la semilla. Vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. Nosotros estuvimos en el mercado, estuvimos entrevistando personas, estuvimos haciéndole preguntas, haciendo un trabajo como de periodistas y nos impresionaban los testimonios. Todos los días camiones 750 salen de Almolonga cargados de hortalizas a llevar para los puertos todo tipo de frutas y hortalizas para el mundo entero, porque abastecen a Guatemala y tienen capacidad para exportar. Por eso se ha convertido Almolonga en una ciudad muy próspera y muy bendecida, donde por años no han visto muerte, no han visto, la última muerte que cuando nosotros fuimos había habido en Almolonga fue hace como 7 años, de un arrollamiento de una persona que no era de Almolonga y por accidente mató a una persona, porque las calles son muy pequeñas, y eso fue un escándalo en Almolonga. Se acabó la borrachera, se acabaron las drogas, las familias prosperaron, todas las familias de Almolonga son prósperas. Y yo cuando estuve en casa de Mariano Ricaché, yo dije, yo quiero eso para la municipal, yo quiero eso para el oeste de Barquisimeto, yo quiero eso para Cerritos Blancos, yo quiero eso para Venezuela. Yo no sé si usted lo comparte conmigo, aleluya. No solo el hecho de que la gente se convierta, no solo el hecho de que la iglesia crezca, sino que ese crecimiento tenga un impacto en la comunidad, tenga un impacto transformacional en la comunidad. Y yo recuerdo cuando Mariano Ricaché nos dijo a mi esposa y a mí, pónganse de rodillas. Y nos oró, hermano, y nos dijo el mismo don que Dios puso en nosotros y la unción.
y en muchos de nosotros para transformar Almolonga. Dios lo pone en ustedes para ir a Cerritos Blancos, a transformar Cerritos Blancos, la municipal, y simplemente nosotros ofrendamos en Él y creímos la palabra, porque si le creemos a Dios estaremos seguros, y si le creemos a su profeta seremos prosperados. Dale un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Y por todo el camino yo le decía a Belki, si se puede transformar nuestra realidad, si se puede transformar Cerritos Blancos, si podemos ver, no va a ser fácil, va a haber que trabajar mucho, no va a ser una cuestión de mucha constancia, de mucha persistencia, de mucho resistir, pero sí se puede, porque Dios no hace acepción de personas. El mismo Dios que lo hizo allá, lo podía hacer aquí. Cuando yo llegué a este lugar, entendí que Dios transforma primero a los individuos. ¿Cuántos dicen amén? Dios transforma primero al individuo. Nosotros podemos verlo en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 8, verso 2 al 3, donde dice que vino a Jesús un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Un leproso en tiempos de Jesús era un condenado a muerte. Un leproso en tiempos de Jesús perdía a su familia. Un leproso en tiempos de Jesús estaba confinado a leprosarios con medidas de distanciamiento severas, porque no tenía oportunidad, solo tenía que esperar su muerte. No había cura para esto. Las leyes para los leprosos eran muy severas. Nadie quería estar cerca de un leproso. Por eso cuando este hombre se acerca a Jesús le dice: si quiere. ¿Sabe por qué dice si quiere? Porque nadie quería estar con él, nadie quería ayudarlo, y aún si querían no podían. Pero Jesús, aleluya, le dijo: sí quiero. Pero además que quiere, Él puede transformarlo, Él puede sanar al leproso, Él puede sanar al ciego. Cristo quiere y puede. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Hay una canción que estamos cantando en la iglesia que dice: Él quiere, Dios quiere, Dios puede, Dios hará un milagro en mí. Él quiere y Él puede. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere hacerlo y Él puede hacerlo. Qué lindo Jesús diciéndole a este hombre: quiero, sé limpio. Y al instante este hombre fue transformado. Mateo capítulo 9, verso 9 al 12. Dice que pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo Jesús: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esa era la junta de Mateo. Ese era el tipo de gente con el que Mateo andaba frecuentemente. Publicanos y qué? Y pecadores. Y Jesús dice esta perla: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, estoy rodeado de publicanos y pecadores, pero he venido para salvar lo que se había perdido. He venido a rescatar lo que se había perdido. He venido a transformar al que quiera. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Y este hombre que era muy mal visto en la sociedad de Jesús, un cobrador de impuestos, Jesús ¿lo qué? Lo transformó. Lo transformó a él y transformó a su familia. En Lucas capítulo 7, verso 36 al verso 50, uno de los fariseos le ruega a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Nota que Jesús anda con publicanos, anda con pecadores, pero también con gente que tiene apariencia de piedad, con gente que aparenta ser muy religioso. Jesús no tiene problema. Entonces una mujer de la ciudad
que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y entrando por detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Nota que esta mujer dice que era pecadora. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, no lo dijo en voz alta, fue un pensamiento que él tuvo, dijo para sí: este hombre, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué poderoso el evangelio, hermano. Entonces responde Jesús y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, que estaba pensando mal del maestro, religioso, hipócrita como es, dice, y él le dice: di, maestro. Oye, estabas pensando mal de él. Hipócrita, falso, mentiroso. Pero así son los religiosos. Son unos hipócritas y yo: dime, apóstol, aleluya. Di, maestro. Se hizo el espiritual. Está pensando mal del maestro. Este si fuera profeta. Pero cuando Jesús le pregunta: di, maestro, listo para recibir tu enseñanza. El religioso tiene esa característica que es muy, ¿qué? Falso, y es muy hipócrita. Adulan a las personas para sacar provecho. Di, maestro. Y Jesús le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro debía 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Responde Simón y dice: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Yo le hubiese dicho: de la que estás pensando ahí mal. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, aleluya, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son, ¿qué? Perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús está diciendo: quizás esta es las de los 500, pero tú eres el de los 50. ¿Aló? Porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta mujer, aleluya, como se le perdonó más, amó más. Y le dice a la mujer: tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que también perdona pecado? Y él le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, hermano, era pecadora, pero al instante recibió una palabra y fue transformada por el poder del evangelio, por el poder de Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Cuando llegamos hace 23 años a este lugar, las primeras personas que nosotros vimos que empezaron a convertirse fueron personas de la mala vida, personas con problemas de droga, personas con problemas de entradas policiales, de manera que nos ganamos rápidamente una fama. Decían: esa es la iglesia de los malandros. Porque yo no sé por qué venían tantas personas con esa condición a esta iglesia. Creo que por el amor que nosotros le tenemos a las personas, por el amor que esa primera iglesia empezó a mostrar hacia ese tipo de personas. Y llegaban personas con 35 años en las drogas, con 20 años en las drogas, con 40 años en las drogas. Y yo decía: Dios mío, qué tremendo, yo nunca consumí droga. Y empezaron a llegar ese poco de personas. Pero lo que yo vi, hermano querido, fue que Dios los transformaba así. Dios los transformaba, Dios los transformaba, Dios los transformaba. Personas
con muchas entradas a las cárceles, personas que habían pagado la ley de vagos y maleantes, personas, aleluya, que tenían homicidios encima, personas alcohólicas. Y yo veía cómo cuando venían a Jesús realmente cambiaban, realmente eran transformados. Pero lo segundo que vimos fue que después que cambiaban ellos, cambiaban sus familiares. Lo que toca a un hombre, toca a su familia. Lo que toca a una mujer, transforma una familia. Hemos visto por la gracia de Dios niños llegar a la iglesia y después llegar los padres. Lo que toca un niño, toca a una familia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Siempre el plan de Dios ha sido familia. Empieza con el individuo, pero termina en la familia. Génesis capítulo 12, verso 3. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién llamó Abraham? A Dios, perdón. A Abraham, un individuo, un hombre. ¿Y a quién iba a bendecir? A la familia. Lo que empieza en un individuo termina en la familia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Lo que empieza con un hombre termina con las familias. ¿Y sabes qué me bendice, hermano? Que dice: serán benditas ¿cuántas familias? Todas, incluyendo la tuya también. Y la mía también. Aunque tú no lo creas, aunque te digas, pero mi familia es familia loco, pero tu familia va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No están ni siquiera excluidos los Pérez, porque Pérez serán, pero ellos también, digan amén. Todos, aleluya, diga: tu familia y la mía son bendecidas, aleluya. Tu familia y la mía son bendecidas, aleluya. Uno de los dramas más fuertes, después de los individuos con problemas de droga, las vidas individuales todas choretas que conseguimos, fue familias choretas, hermano. Cuando yo empecé a ver las familias de aquí, yo dije: ay, papachongo, esto sí va a estar difícil, porque era una locura. El tema familiar aquí era una locura. Cuando uno veía temas en las Buenas Nuevas, en las Acacias, temas familiares, yo decía: esto no es para allá, esto es otra cosa. Esto es en Colombia, decía yo. Cuando veía a César Castellano hablando de su esposa y le recitaba poemas así y decía que él le hacía el cafecito, yo le sirvo el cafecito a mi esposa. Eso es en Colombia, señores. Cerrito Blanco es otra cosa. Y yo decía: Dios mío, el tema familia aquí. Sí, mire, nosotros, Belki y yo, nos conocimos después de fracasos. Ella fracasó en su vida y yo fracasé en la mía, y después nos conocimos y nos casamos. De manera que en muchos aspectos sentíamos que no teníamos testimonio, porque para la iglesia tradicional nosotros somos recasados. Incluso en mi iglesia daban muchas charlas sobre los recasados en las vigilias. Y prácticamente nos decían que los que veníamos así no podíamos casar más. Y yo decía: oye, me voy a morir, señorita, entonces. Ay, Dios mío. No hubo vigilia donde no hablaran ese tema, hermano. Y me veían la cara así rabaneado. Yo decía: ay, Dios mío, como que no voy a tener oportunidad. Tanto que cuando yo me fui a casar con Belki, le dije al pastor para que me casara, y mi pastor me dijo: qué bueno que te vas a casar, ¿qué hizo? Qué bueno que Belki, porque nos quería mucho. Pero quiero que sepa que yo no te voy a casar en la iglesia. Y yo le digo: ¿por qué? No, porque ustedes son recasados. Entonces, ¿está mal que nos casemos? No, no está mal que se casen, está bien. Pero ¿y por qué no me casas? Porque no te quiero casar. Porque voy a un mal ejemplo a la iglesia y aquí la gente va a decir: ellos son recasados, entonces está mal que me case. No, no está mal que te case. Pero entonces está bien que me case. Claro que está bien que te case. Pero usted está claro que que está bien que yo me claro que yo le digo: oye, pero será claro como el agua charco, porque le digo yo. Y me dijo: vete de la iglesia. Y me botó de la iglesia ese día y me dijo de todo. Ese día fue el día que mi pastor me botó de la iglesia y me dijo: te vas de aquí. Después tuve que ir a pedirle perdón. No me quiso casar, hermano. Y le digo: entonces me voy a buscar otro pastor que me case. Que te case el diablo, me decía así. Que te case el diablo. No quiso casarme, varón, no quiso. Y dice: pero entonces está mal que yo me case. O sea, yo me sentí un mal testimonio, hermano. Pero bueno, Dios nos bendijo como familia. Belki fue una madre para mis hijos.
Y cuando llegamos aquí, aunque sentíamos que teníamos plomo en el ala en ese sentido, nosotros cuando llegamos aquí dijimos, no, Señor, en el país de los ciegos el tuerto es rey. No sé si entendieron, pero denle un aplauso al Señor, aleluya. Yo dije, no, vale, nosotros somos una familia ejemplar. O sea, era tan mal el testimonio aquí, que nosotros nos tenían por, ay, qué familia modelo, ay, claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey, porque era una loquera aquí, hermano, en tema familia. En tema familia yo dije, aquí vamos a tener problemas y vamos a tener que trabajar duro ese tema. Y por eso fue que prácticamente llegando, Dios nos dijo, este es el nombre de la iglesia, porque el nombre nos lo dio Dios, MCM, aleluya. MCM será una misión, es decir, todo el que venga será un misionero, será cristiana, es decir, el centro de la iglesia es Cristo y es para el mundo. Eso quiere decir para todo el mundo, sin acepción de personas, para el pobre, para el rico, para el negro, para el blanco, para el alto, para el pequeño, para el feo, para el bonito. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Pero el Señor dijo claramente, una declaración profética, formando familias felices. Y después dijo abajo, transformando comunidades. Dos que no son eslogan, son declaraciones proféticas que apuntaban a mucho del trabajo que teníamos que hacer acá. Formar familias felices, transformar comunidades. Uno de los sobrenombres que yo me gané en la comunidad, empezandito, fue el pastor casón. Porque yo casaba a la gente. Empecé a casar porque la gente aquí no era casada. Yo lideré matrimonios, bodas de 21 parejas, de 14 parejas, de 17 parejas, casándolo. Yo acabo de casar a todo el mundo. Porque la gente te decía, te presento a mi esposa. ¿Y cuándo se casaron? No, nosotros no nos hemos casado. Llamaban esposa, era con la que convivían, pues. Y empezamos a casar a la gente. Entonces dice, ese pastor sí casa a la gente. Por aquí, por el barrio, mucha gente no había visto cómo era una boda evangélica. Se hizo como una fiesta patronal la boda de la iglesia. Empezamos a dar temas de familia, pero nos empezamos a regocijar porque cambiaba el hombre, cambiaba su casa, cambiaba la mujer, cambiaba la casa, cambiaban los hijos, cambiaba la casa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. El plan de Dios siempre ha sido familia feliz. Levanta la mano y di amén. Josué capítulo 24 verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a quién. Es una determinación. Yo y mi casa. ¿Sabe que eso en lengua y literatura sería un error literario? Porque el burro siempre se cuenta de último. ¿Sí o no? Si usted escribe yo y mi casa, te raspan en lengua y literatura. Porque el burro va de último. Eso lo aprendí yo así. Pero aquí el burro está de primero porque es intencional. Porque empieza por yo, y lo que me toca a mí, toca a mi casa, aleluya. Tú primero y luego tu casa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Es intencional, apláudele. No sé si a usted le pasa cuando uno va a decir esta declaración, uno dice, mi casa y yo serviremos, porque uno quiere decirlo como es. Porque el burro se cuenta de último. Pero el burro aquí va primero, dígame. Porque primero te cambia a ti, si cambia el burro, cambia la casa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí muchos burros que Dios nos tocó y cambió nuestra casa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo. Dios transforma al individuo, Dios transforma a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 12 al 14. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Es Pedro hablando sobre la invitación a casa de Cornelio, los primeros gentiles. Dice que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. ¿Un qué? Un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre como Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo
Tú y ¿quién más? Y toda tu casa. Yo le hago una pregunta. ¿Quién dijo esto? El ángel. La instrucción del ángel es: tú eres el primero, pero lo que te toca a ti, toca tu casa. Aleluya. Lo que te toca a ti, toca tu casa. Di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Todos conocemos la historia del centurión en la cárcel donde está Pablo y Silas. Hay un terremoto, hay una situación allí, los presos no se escapan. El hombre queda impactado con la bondad de Pablo, que le avisa que los hombres no se han escapado. Hechos de los Apóstoles 16:31, ellos le dijeron, porque él le dijo: ¿qué debo hacer para ser como ustedes? ¿Y qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano querido, aleluya, tu casa es bendita, tu familia es bendita, tu casa es transformada. Quizás no es lo que tú todavía sueñas, pero el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Tu casa es de Cristo, tu hogar es de Cristo, tus hijos son de Cristo. Si crees la palabra, por favor di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y si tienes hijos que están en conflictos, no los maldigas, simplemente cree que hay un proceso allí, pero tu casa es una casa bendita. ¿Cuántos dicen amén? No discrimines a ningún tipo de hijos. No discrimines a ningún tipo de hijo en el pecado que ellos anden, porque la promesa lo va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la promesa lo va a alcanzar. Lo que te toca a ti, toca a tu casa. Y tú tienes que creer en fe que eso va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No diga eso no es conmigo, porque ves una situación particular que estás viviendo en este momento. Solo es parte de un proceso. Pero el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Eres como la luz de la aurora. Vas en aumento, aleluya. Vas de gloria en gloria, vas de poder en poder, vas de triunfo en triunfo, vas de victoria en victoria. Si crees la palabra, por favor, di un amén y da un grito de guerra, aleluya. Da un grito de guerra, da un grito de guerra, da un grito de guerra. Creo de todo corazón, hermano, en la transformación individual, pero creo en la transformación familiar. Hemos visto tantas familias venir a los pies de Cristo. Hemos visto tantas familias que llegaron desordenadas y vacías. Y luego hemos visto cómo Dios lo que está desordenado lo ordena, lo que está vacío lo llena. Y hemos visto el testimonio familiar de familias restauradas, familias felices, familias bendecidas. Levante la mano y diga: transformaciones. Una transformación particular en la que yo creo profundamente y creo bastante por el lugar donde yo llegué. Yo llegué aquí hace 23 años. Es posible, pastores, que yo haya llegado a la iglesia más pobre de Venezuela. Con todo mi corazón yo lo digo. Si no era la más pobre, estaba compitiendo con la más pobre por el primero o segundo lugar. Para muestra un botón, a nosotros nos entregaron una iglesia con 91 bolívares en el tesoro. Eso es lo que había. O sea, es como que te digan: con 91 bolívares haz el ministerio. Como usted sabe, nosotros no recibíamos salario de nadie. A nosotros no nos iban a un salario por un año, que nos ayudaran allí con un salario y que después, bueno, de ese año nosotros levantáramos la finanza. No, ni medio. Cuando nuestro apóstol nos instaló, vino mi mamá y se sentó allí. Y mi abuela, me arrepentí de haberlas traído a la instalación, porque yo acababa de dejar un trabajo en el banco como gerente de auditoría de sistema, ganando el sueldo que ganaba, y yo sabía que no había salario, yo sabía que no había nada, que esto era una obra de fe. Pero a mi apóstol se le ocurre decir en la instalación: ¿qué hizo? Este no es el banco, aquí no hay sueldo. Eso está grabado. Aquí no hay sueldo, aquí no hay aguinaldo, aquí no hay prestaciones, aquí lo que hay es trabajo. Aquí no hay antigüedades, aquí no hay cesantía. Hermano, cuando llegamos a la casa de la hermana Yulimar, mi mamá por poco le da un infarto. Y me llamó para el cuarto y me dice: hijo, te volviste loco. ¿Qué te pasó? ¿Por qué, mamá? Porque ese señor que tú dices que es el jefe tuyo dice que no hay sueldo. Se está echando broma, le va a creer. Se está echando broma. Pero era verdad. Pero en serio, ¿qué? No, si aquí un sueldazo, mamá, quédese tranquilo. ¿Te crees que yo soy loco? Es más, ganó 3 veces más que en el banco. ¿En verdad que eso? Le tuve que decir esa mentira, ¿qué me voy a hacer?
para que se fuera tranquila. Pero nosotros supimos que en las casas nuestras de mi mamá, mis tíos se reunían a hablar preocupados por nosotros. Y las hermanas de Belki se reunían preocupadas por Belki. Y oye, se volvieron locos. La mamá de mis muchachos grandes me escribió, mira loco, ¿a dónde llevaste mis hijos? Para un barrio, ya averigüé que es Cerrito Blanco, ¿viste? Y yo decía, ay Dios mío, ayúdanos, porque de verdad, todo el mundo, o sea, la cosa no pintaba bien. Los pastores que sí eran inteligentes y vinieron para acá, vino un pastor de New Jersey, vino un pastor de Puerto Rico, vino una gente de Bogotá. Todos los que sí eran inteligentes nos dijeron a Belki y a mí un consejo: salgan de aquí, salgan de aquí. ¿Qué hizo Belki? Ustedes son profesionales, salgan de aquí. Cuando le contábamos que Gregory había estado aquí 4 años, que Gregory había estado preso, este es para iglesia como para ese chamo, como para Gregory, pero ustedes no, salgan de aquí. Dale un aplauso a Cristo, aleluya. Cuando nosotros empezamos a ver que esto funcionaba, empezamos a enseñar la iglesia y empezamos a ver cómo la gente empezó a prosperar. Empezaron a dejar situaciones de pobreza y empezaron a tener prosperidad, trabajo. Empezamos a ver que los hermanos compraban sus casas, empezamos a ver que los hermanos compraban sus carros, empezamos a ver que los hermanos montaban sus negocios, sus emprendimientos, y empezamos a ver lo que es la libertad financiera. Eso ha hecho, aleluya, una iglesia dadora, una iglesia que contribuye con lo que hacemos. Una iglesia que entiende que sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, aleluya, puestos en el reino de Dios, han logrado una transformación, no solo en la iglesia, sino en muchas vidas y en la comunidad. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Oye bien esto, ¿ves? Empieza con los patriarcas, Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué era Abraham? Riquísimo. Todavía Dios no le había cambiado el nombre. Todavía Dios no le había puesto Abraham y ya era riquísimo. Pero cuando salió de Ur de los Caldeos, ¿era riquísimo? No, era pobre. Era pobre. Pero Dios le enseñó a nuestro padre Abraham la progresión financiera. Dios le enseñó la transformación financiera. En Génesis capítulo 14, Dios le reveló la práctica del diezmo. Nadie se lo enseñó, no fue una iglesia, no fue una escuela dominical. Dios le reveló cuando venía de derrotar una confederación de reyes que tenía que practicar el diezmo. Y cuando practicó el diezmo en Génesis capítulo 15 le dijo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Cuando practicaste diezmo me pusiste como escudo para tu vida. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ahí en el capítulo 15 de Génesis le revela a Dios luego diversos géneros de ofrenda. Y luego en el capítulo 22 de Génesis le revela la práctica de las primicias. Levante la mano, por favor, y diga diezmo, ofrendas, primicias. Esa es la progresión. Esa es la progresión. Y ya en Génesis capítulo 13, verso 2, Abraham era riquísimo. Riquísimo. En ganado, en plata y en oro. Y los que somos de la fe, ¿somos hijos de quién? De Abraham. Y si somos hijos, somos herederos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Pasó por momentos de pobreza. En la tierra donde Isaac vivía, dice la Biblia que había un hambre tras otra hambre, hambre tras hambre. Y eso estaba afectando la vida financiera y material de Isaac. Pero dice en Génesis capítulo 26, verso 12 al 13, escuche, ve. Y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra donde había hambre tras hambre. Y dice, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. No sé si usted ve lo que está pasando aquí, ¿no? La bendición de Abraham alcanza ¿a quién?
a su hijo Isaac en tiempos de hambre. Aleluya. Isaac también fue riquísimo y poderoso. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Isaac tiene un hijo, se llama Jacob. Sale de su casa pobre, con una mano adelante y otra atrás. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, porque ni tenía pan ni tenía vestido, estaba en pobreza total. Y si volviera en paz a la casa de mis padres, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 30, verso 43 dice sobre Jacob: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Levante por favor su mano y diga: Abraham, Isaac, Jacob, y diga: y yo también. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y yo también. ¿Sabe que por tenerle miedo a la teología de la prosperidad, muchas iglesias predican teología de pobreza? Qué triste estar en una iglesia y en un ministerio que enseñe teología de pobreza. Una teología que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Porque el Dios que le servimos nos ama y desea que, aleluya, seamos prosperados en todas las cosas, y desea que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? El que sí quiere vernos pobres, el que sí quiere vernos arruinados es el diablo. Esa es su tarea. Él vino a matarnos, él vino a robarnos, él vino a destruirnos. Pero nuestro Señor vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay canciones que exaltan la pobreza. Recuerdo una que cantaban mucho cuando llegué a la iglesia. La cantan mucho también en iglesia adventista y en las iglesias históricas. Se llama Más allá del sol. Aunque en este mundo no tengo riqueza. Desgraciado, pues. Sé que allá en la gloria tengo una mansión. Si se la sabe, cántela. Más allá del sol, más allá del sol. Si se la sabe correctamente, termina largo. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Chamul de lejos. Para acceder a ella tiene que ser Superman, porque el único que vuela al sol para recargar fuerza es Superman. ¿Cuántos saben que más allá del sol hay riqueza bíblicamente? Levante la mano. Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Ahora levante la mano y diga: Padre, manda un adelantico para la tierra. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aquí es que la necesitamos. Aquí es que necesitamos una casa, dignidad para nuestros hijos, pan para comer, vestido para vestir, que nuestros hijos puedan estudiar, que tus hijos puedan avanzar, que tu casa nunca falte el pan de cada día, que nunca nadie coma el pan con escasez, porque Él es tu pastor, para que nada te falte, aleluya, porque Él te va a bendecir y va a hacer que sobreabundes en bienes, y te va a hacer cabeza y no cola, para que estés arriba y no abajo, para que prestes a muchos y nunca más pidas prestado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Creo en la prosperidad financiera. Creo en la unción de los hombres que son libertadores financieros. Dios me constituyó por su gracia y su favor un transformador de esta realidad, y he visto la transformación individual, he visto la transformación familiar y he visto la transformación financiera de muchos de mis hijos espirituales, y los estoy viendo prosperar, y me gozo de ver cómo Dios los prospera. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y lo más glorioso, oye,
es que cuando ellos prosperan bajo estas enseñanzas, nunca dejan de practicar los principios que le llevaron a ser prósperos genuinamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Luego de esa prosperidad individual, familiar, financiera, entonces tiene que venir el resultado lógico de todas esas transformaciones, que es la transformación de la comunidad. Si todo lo que nos transforma individual, familiar y aún financieramente no toca a la comunidad, no valió de nada, papá. No valió de nada. Tiene que tocar tu comunidad. Tiene que tocar y transformar tu entorno. Tiene que tocar la realidad social de tu entorno. Venezuela tiene mucho conflicto y mucho problema. Creo que el evangelio, cuando llega un hombre, el hombre es mejor hombre, la mujer es mejor mujer. Nadie es perfecto, pero sí mejores. Tenemos mejores familias, tenemos familias prosperadas, tenemos una mejor sociedad, tenemos un mejor futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Deuteronomio vamos a ver una y otra vez que dice que esto te bendecirá a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos y al levita, y habla hasta de la viuda, porque lo que toca a la familia tiene que tocar la comunidad. Por años, hermanos, hemos visto cómo la iglesia, Misión Cristiana para el Mundo, ha asumido los problemas sociales de nuestra comunidad como los problemas nuestros. El hambre. Cuando nosotros empezamos a escuchar que los niños se desmayaban en las escuelas nuestras, en la escuela Dircia Moreno, en las escuelas de aquí, de la comunidad, tuvimos que tomar carta en el asunto. Ya habíamos fundado algunos años atrás el banco de alimentos. Nuestro banco de alimentos repartía semanalmente hasta 100 bolsas de comida en los sectores más vulnerables, porque nosotros sí hemos estado barrio adentro, pero bien adentro, donde la gente no tiene nada para comer. Y cuando los niños se empezaron a desmayar en la escuela, nos reunimos y dijimos, vamos a tomar una acción. Y dijimos, no vamos a llevar más las bolsas de comida a las comunidades, porque incluso supimos de gente que las estaba bachaqueando. Y empezamos a cocinar la comida aquí, a hacerla aquí. Y empezamos a censar a zonas vulnerables, ancianos, tercera edad, niños, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad. Censado, carnetizamos la gente y empezamos a funcionar como bancos de alimentos. Vemos el darle a los pobres como nuestro privilegio, como nuestra bendición. Hemos entendido que el que piensa en el pobre es bienaventurado. Y el bien que hace, Dios se lo va a regresar. Aleluya, aleluya. Y cuando pase por el día malo, aleluya, el Señor le ayudará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hemos entendido que los pobres son una tierra maravillosa para sembrar. Jesús entiende esto así, dice, aleluya, venid benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Es la obra social, es la obra de misericordia. Si no, toda la bulla que tú puedas hacer no vale de nada. Todo lo que tú puedas predicar no vale de nada. Si no asumes el trabajo comunitario, el trabajo social y el impactar a la comunidad, entonces el evangelio que tú entiendes no es un verdadero evangelio, porque Cristo no es así. El trabajo de Cristo siempre fue una misión integral. Cristo no solo salvaba el alma de la gente, sanaba a los que estaban enfermos, pero sanaba a los que estaban heridos en su corazón, levantaba a los que estaban caídos y a los que tenían hambre les daba de comer. Denle un aplauso a nuestro Dios, aleluya. Ese es el Cristo que le servimos. Ese es el Cristo que le servimos, que nos ama y que quiere ver la transformación de nuestra comunidad. Toda la crisis que tiene Venezuela para nosotros es una gran oportunidad. Creo que todo esto configura una iglesia que está trabajando genuinamente por un verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento es transformacional o no es avivamiento. Y si es avivamiento, siempre pensará en la próxima generación. Hace algunos años yo tuve una segunda conversión.
Yo tuve la primera conversión que entregué mi vida a Cristo, me convertí a Cristo. Pero hace algunos años yo me convertí al trabajo con los niños. Entendí la importancia que había en tomar a la próxima generación. Porque como soy un apasionado del avivamiento y como soy un apasionado, óyeme bien, del tema de transformación, no vamos a hacer absolutamente nada con traer un avivamiento a esta generación y no legarlo a la próxima generación. Todo se va a perder. Tenemos que ganar a la próxima generación. Además, es la comunidad más dispuesta para el Señor, los niños. Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales, ¿qué dice el Señor? Es el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Vamos a preguntarle al apóstol Belki qué vamos a hacer con los niños. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y un aplauso al apóstol Belki, aleluya. ¿Y qué vamos a hacer con los niños? Es muy importante. ¿Será que los niños no cuentan en esta transformación? Pues voy a contarles una breve historia, ¿no? Vamos a hacer rapidito aquí, porque esto tocó mucho mi vida. En el año 2019 se celebró aquí en Venezuela los 100 años del Evangelio, cómo fue evangelizada nuestro país. En el 1919 llegó el Evangelio a Venezuela, 1919. Y fue muy interesante para mí estar en esa conferencia, escuchando historia, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado la historia. Y quería hablarles sobre eso de que cómo comenzó. Sí, fue en 1919 cuando llegó a mi vida y cuando fuimos enviados aquí y cuando comenzamos aquí. Digo aquí en estas palabras, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hemos notado unos cambios increíbles, porque siempre me voy a la historia, me gusta ver la historia. Y por supuesto sucedieron cosas importantes, como nunca antes en las antiguas épocas. En mi caso nací en 1963, o sea, la década de los 60. Década de la rebeldía, la innovación y grandes cambios. Me hubiese gustado que vieran unas imágenes, pero por la luz pues no lo podemos mostrar. Y grandes cambios sociales. Estaba la moda de los hippies, drogas, sexo, paz y amor. Se levantó un movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de los ciudadanos negros con el reverendo Martin Luther King. Había conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, crisis de los misiles en 1962 y se esperaba la Tercera Guerra Mundial, gran cantidad de conflictos políticos, públicos. Ejemplo, la muerte de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Robert F. Kennedy, el Che Guevara, Marilyn Monroe, era una artista para mí favorita. Y otra fue la carrera espacial de 1969. Recuerdo mucho, tenía 6 años, cuando nos llamaron, vamos a ver algo, y nos subimos en una platabanda para poder ver la señal en blanco y negro. Bueno, sí soy viejita. Luego tenemos la década de los 70, muy orgullosa, me gusta mucho el año en que nací.
La década de los 70, una época de música, dictadura, ciencia, terrorismo y religión. Los maravillosos años 70 sí pasaron también muchas cosas, pero no aburrido con la furia de la música disco. La década de los 80, aparece el SIDA, conflictos, pero también grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el Internet. Recuerdo que estaba trabajando en la Olivetti y apareció lo que fue la microcomputadora. Los salones de computación eran gigantes, era toda una sala gigante. Y yo quería aprender cómo trabajar con la tarjeta magnética esa. Bueno, muchas cosas pasaron, se levanta Michael Jackson como el rey del pop. Tenemos la década de los 90, muy importante, liberación de Nelson Mandela, reunificación de Alemania. Esta década nos trajo el fin del apartheid y la Guerra Fría. Fujimori se convierte en es polémico porque como inmigrante japonés se convierte en el presidente del Perú. Bueno, y aquí vamos con el año 2000. Yo me convierto en 1995. ¿Cuándo llegó el Evangelio a Venezuela? 1919. Yo me convierto finalizando el siglo XX, 1995. Esto lo digo porque fíjense cómo son las cosas. En mi casa no había llegado nunca el Evangelio. Nadie hablaba de lo que eran los cristianos evangélicos. Y bueno, yo nunca lo vi por mi casa, pues, y en mi familia. Luego, en 1995, pues, estando en una actividad y tantas cosas que me conseguía con personas, me hablaban de Jesucristo y ahí me convierto. Luego, en el 97 me caso y en el año 2000, ¿verdad? Llegamos, en 99 llegamos aquí. Y en la década del 2000, dice, estuvo marcado por la guerra contra el terrorismo declarada por los Estados Unidos y recordamos, por supuesto, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. Tenemos el 2010, bueno, China se convierte en la segunda potencia económica mundial, y en el 2020, pues, lo que menos nos esperamos, a pesar de que sí lo escuchábamos, y hasta recuerdo que Kevin le mandaron una tarea sobre la contaminación, sobre el clima, el cambio de clima y todo eso, pues en el 2020 nos llega la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, algo que realmente nos deja como locos. Ahora todo esto, digo yo, pregunto, ¿tendrá que ver esto algo con los niños? O sea, le estoy hablando de una historia, ¿tendrá esto algo que ver con los niños? Pues tiene que ver mucho, mucho, porque como le dije, me convierto en el 95. Y en ese tiempo, cuando yo me convierto, vi algunas cosas. Vi poca actividad con los niños, solamente repetían textos, los llevaban, los sacaban, los llevaban a unos salones, los ponían a pintar. Pero había conflicto con todo lo que eran los hijos de los líderes y con los hijos de los pastores. Mucho conflicto. Los hijos no querían nada con el Evangelio. Los hijos de los pastores, pues ni siquiera se acercaban. Había muchos problemas con los hijos. Y eso realmente me llamó a mí la atención porque antes de que yo me convirtiera, yo estaba viendo siempre los problemas que habían en los hogares. Yo decía, es que si en un hogar hay borrachera, pues los hijos van a tener problemas. Y eso siempre yo veía en otras partes. En mi casa nunca lo vi porque mi papá muere cuando yo tenía 4 años y mi familia, gracias a Dios, fue muy tranquila. Aunque mi mamá tenía un carácter fuerte, pero yo hablaba con una hermana en estos días que me decía, no, mi mamá me mandaba a planchar y si no salía bien la ropa, me la doblaba y me la tiraba por el pecho. Y yo le decía, mi mamá jamás nos hizo eso. Mi mamá jamás me impuso, mi mamá jamás me pegó por limpiar, jamás me pegó por lavar, jamás me pegó por cocinar. O sea, eso nunca lo vi en mi hogar. Realmente yo nunca vi eso, nunca. Nunca vi una imposición de mi mamá sobre un oficio que tenía que realizar. Lo único que me decía era, las mujeres son del hogar y los hombres de la calle. Y yo, ¿pero por qué?
Siempre los hombres en la calle, los hombres sí pueden estar en la calle, pasear, disfrutar, y las mujeres todo el tiempo aquí metidas haciendo oficio. Eso era lo que yo le decía a mi mamá. Pero realmente no se conocía mucho. Pero gracias a Dios que en esa época los padres tenían valores, principios, y eso ayudó mucho. Pero recuérdense que le estoy hablando de la década de los 60, con los hippies, con las drogas. Esas décadas empezaron a afectar las próximas décadas y próximas décadas. Eso cada día estamos viendo cómo va ensuciando la moral. Y dígame a la mujer, más que todo, las mujeres somos las más afectadas. Por eso es que me gusta este tema de transformación. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice claramente que nosotros instruyamos a los niños desde que están pequeños, ¿verdad? Eso nos lo dice Proverbios 22:6. Tenemos que instruirlo. Ahora, ¿qué significa instruir? Veamos aquí. Instruir significa enseñar. Dice, proporcionar conocimientos, habilidades, ideas. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que basarnos en lo que Dios habla. Vamos a instruir. Pero que yo veía en el Evangelio, conocí a muchos padres que no instruían a sus hijos, sino que le imponían a sus hijos. Conocí de uno que arrodillaba a su hijo, arrodíllate, y tienes que orar, y lo ponían como 1 hora, 2 horas. Y eso no es la manera. Todo lo que es imposición es todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Entonces, como padres, como pastores, como líderes, ¿cómo tenemos que instruir a nuestros hijos? Vamos a enseñarle, vamos a orientarle, sin pegarle, sin maltratarlo. Algo que me duele es cómo maltratan a los niños. Yo veía también cómo vi muchos hogares también así, donde una madre, lastimosamente, y en Venezuela se da mucho, y en los barrios, 8 muchachos. ¿Y qué hacían con los que eran mayores? No le decía, por favor, hija, ¿me puedes ayudar con mi bebé o me puedes ayudar con esto? No le pedía el favor, sino que les imponía. Y le decía, hazle el tetero a tu hermanita, anda, baña a tu hermanita, hazle esto a tu hermanita. Mientras que esta niña quería jugar con sus amiguitas, la madre imponía una labor que no le correspondía a esa niña. Yo hablo mucho con una hermana que siempre me cuenta eso. Y por eso no quería ser mamá. Y por eso ella a los niños no los quería. Había una que me decía que para dormir a su hermanita le metía los dedos en los ojos y le clavaba así los dedos para que se durmiera, juro. Claro, porque tú no sabes con quién estás dejando a tus hijos. Y eso también es delicado. Ahora, Dios está llamando a los niños. Yo no quiero alargarme. Esto era para poder hablarlo mucho más, ¿verdad? Un poquitico más. Yo no quería tardar tanto, pero sí hablarles sobre la importancia de lo que es los niños. Siempre Dios ha querido que nuestros hijos, ¿verdad?, tengan la mejor instrucción. Y me gusta mucho, quiero terminar con Mateo 18, de verdad, me gusta mucho porque aquí Dios le da la importancia a los niños. Y me gustó una vez cuando el apóstol predicó sobre este tema, ¿quién es el mayor? Imagínate, el mismo Señor es quien toma esto y nos hace ver a nosotros en este tiempo quién es el mayor. Porque teníamos e ignorábamos a nuestros niños o a los adultos, ignoraban. El Evangelio, ¿verdad?, había llegado, pero realmente, y yo veo a muchos pastores que tienen años, pero no tenían unas buenas actividades con los niños o un buen trabajo. Nosotros, gracias a Dios, siempre me preocupó la educación de los niños en el Evangelio. Yo siempre decía, porque cuando llegamos aquí, yo le decía a unas muchachitas, entra a la iglesia, le decía yo a unas niñas.
Y una me decía, ay, apóstol, cuando ella estaba chiquitica ya entraba, pero ahora que está grande, y grande era adolescente, como 14 años. No, ahora ya no quiere nada. Y eso yo me decía, ¿por qué? Me preocupaba. Dios mío, yo no quiero que esto me pase. Yo quiero que el evangelio que vamos a predicar a los niños quede para siempre y que no se vaya. Porque fíjense lo que dice, instruye a los niños de pequeños y cuando sean viejos, no se apartarán de él. Así que esa palabra debe traernos a reflexión. Yo quiero que mis niños crezcan y maduren en el evangelio, que crezcan, que se casen, que hagan un hogar, pero con los valores cristianos. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por Zona de Campeones. Nosotros inauguramos la zona en el 2010. Dios puso en mi corazón en el 2008 lo que fue la iglesia de niños, que lo he hablado mucho, cómo fue ese llamado, cómo fue hacer la iglesia de niños, cómo yo trabajé con estos niños. Y le doy gracias a Dios de que hoy puedo demostrar esos frutos. Por ejemplo, yo estaba viendo a Joanny es una, párate Joanny, adoradora, pero también es una profesional en comunicación. Tengo a Mirna, ¿dónde está Mirna? Dijo que iba a estar cerca, pero aquí está la pastora Mirna, ahorita pastora de Zona de Campeones con un tremendo equipo profesional donde trabaja con los niños. Jocelyn también que tiene un trabajo. De verdad, yo le doy gracias. Ver a Keiberson, esos son, que vamos a comenzar con ellos, que estaban chiquiticos, niños, Keiberson con 2 añitos. Pero desde ahí, a partir, Keisito, tenía 6 años cuando nosotros nos casamos. Keisito de 6 años, Keiberson de 2 años. Y yo traté siempre de darle el mejor amor a ellos, lo mejor. Siempre traté de demostrarle que nunca me vieran como madrastra, porque en las películas de Disney, las madrastras eran las malas, ¿verdad? Entonces yo trataba todo lo posible de que no me vieran como esa madrastra. Y traté siempre de darle el amor, el afecto, el cariño. Los agarraba, vámonos para acá, vámonos para allá, salía con ellos. Y de verdad, yo siempre digo y hablo de ellos, como ellos testifican de mí, yo también testifico de ellos. Fueron unos niños preciosos, preciosos. Yo no tuve, más bien tremenda es la dieta. Esas sí son tremendas. Guau, a veces me cansa, me agota, o será que ya no tengo la fuerza. Pero Keisito y Keiberson fueron personas tranquilitas. Me recordaba ahí cuando el apóstol estaba hablando de lo que, ¿cómo es que en el país de los ciegos, el tuerto es rey? El apóstol, cuando llegamos aquí, nos decía, ¿para qué son? No digas nada, no digas que eres recasado, no digas que... Nos decían ellos, nos decían a nosotros, no, por la ética ministerial, no digas eso. Y nosotros decíamos, no, pero esta familia está chueca. Los tuyos, los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, era tremendo. Y yo dije, bueno, pero aquí tienen que saber quiénes somos realmente. Y tratamos siempre de demostrar lo mejor y ayudar a muchos hogares. Quise y he querido siempre ayudar a las mujeres. Yo sé que las mujeres del siglo XXI, wow, son fuertes, no, muchas se han levantado sin valores. Muchas a veces no entienden lo que es prioridad. Y entonces por eso es que dice la palabra, las ancianas tenemos que enseñar a las más jóvenes. Así que bueno, lo importante, los niños son importantes. Tenemos que tomarlo en cuenta. Son los primeros. Y termino con esto, cuando le estaba diciendo, ¿quién es el mayor? Y decía el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y decía también, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino. O sea, primero tenemos que hacernos como niños,
Segundo, tenemos que humillarnos. Tercero, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué importante. Le doy gracias a Dios que nosotros, hoy estaba leyendo una escritura de una jovencita, Sara Delgado, Saraí, lo publicó en Facebook, y me hizo llorar porque ella junto con sus hermanos, huérfanos de mamá, fueron abandonados. Ella no conoció nunca a su papá. Y estos niños en el 2011 quedan huérfanos. Su mamá recibe un disparo yendo a trabajar y asumimos el apóstol y yo esta familia, a estos niños. Y comenzamos a levantarlo, a criarlo, fuimos sus padrinos. Yo iba para allá, para ese campo, les compraba ropa, los llevaba a pasear, los llevaba al cine, los llevaba a McDonald's. ¿Qué no hacía yo con ellos? Todo le daba, todo. Se vistieron en los mejores centros comerciales. Y hoy ella escribió tan bonito, unas palabras tan bellas. Y eso a mí me agradó bastante. ¿Por qué? Porque ellos están todavía conmigo. Me los tuve que traer porque estaban allá. Yo dije, ustedes no se van a levantar en ese monte. Ustedes van a estar aquí en la ciudad para que ustedes aprendan, estén en un buen liceo y después consigan un buen trabajo y la universidad. Y hoy están grandes. Hoy uno tiene 18, uno está allá para la universidad. Sara y está en la universidad. Y eso es importante para mí. Hoy le doy gracias por esos muchachitos, estos niños que han sido para mí, también a otras niñas que también de aquí, que estuvieron desamparados en el 2013, también los acogimos por un tiempo, estuvieron aquí con nosotros. Así que el que reciba a un niño, recibe a Cristo. Y por eso es que Dios nos ha dado grandes bendiciones, porque a nosotros tomamos a estos niños con todo el amor y no fue para mí una carga, siempre fue una responsabilidad, no una carga, sino una responsabilidad. Dice también, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ojo, mucho cuidado, pastores, mucho cuidado, líderes, mucho cuidado, padres, cuidado de hacer tropezar a alguno de estos niños. A veces, cuando venga un niño y les cae mal a un papá, entonces maltratan a los niños, yo lo he visto. Y yo siempre he estado corrigiendo eso. Ese niño no tiene culpa de quién es su padre. Así que tenemos que tratar de amar a los niños. Amén. Y por aquí dice por acá, mira que no menosprecié a uno de estos pequeños. Otro punto, no lo podemos menospreciar. A ese lugar donde juntos adoramos al Padre Celestial.